Shalom, amadas, una semana más vamos a estudiar la parashá que corresponde a este Shabbat. La parashá se llama Shemini, que quiere decir, es la número 26 y quiere decir octavo. Su lectura se encuentra en Vayikra o Levítico 9:1 al 11:47. La Haftará se llama Haftará porque es la porción semanal que corresponde en los profetas. Está en 2 de Samuel 6:1 al 23. Y Código Real, Nuevo Testamento, en Mateo 7:1 al 9:38. La parashá de este Shabbat final, corresponde a final de Pesa, comienza con la palabra Vayehi, Vayom Hashemini. Y aquí hay dos palabras muy interesantes. Repito, Vayehi, Vayom Hashemini. Vayehi quiere decir, y aconteció, Vayom en el día, Shemini, octavo. Entonces encontramos Vayehi y Shemini. Aconteció y octavo. Después de ministrar en la parashá pasada Mosé durante 7 días como el Eterno le ordenó, y llevar a cabo todo el servicio sagrado, vistiendo y consagrando a Aarón como sumo sacerdote y a sus hijos como Cohen o sacerdotes, para el funcionamiento del sacerdocio en el Mishkan o tabernáculo, y cumpliendo estos con la orden de no salir del recinto sagrado en 7 días para que no murieran, Éxodo 8:35 y 36, llega el gran día Shemini, octavo. Hay 6 días en la creación que se corresponden con los 6.000 años de gobierno humano. El séptimo día de la creación es el Shabbat, que se corresponde con el milenio o 1000 años del gobierno o reinado mundial del Masías reinando en Salón, en Jerusalén. Estos ya son los 7 días de la creación, ¿verdad? Y el gran día Shemini, u octavo, ese es el día de la eternidad, cuando el Masías, después de reinar 1000 años, le entregará el reino al Padre, para finalmente reunirnos con nuestro Creador por los siglos de los siglos y vivir eternamente con Él. Bendito su nombre para siempre. Este día proféticamente es el día Shemini de nuestra parashá. Proféticamente, el día de la inauguración del tabernáculo y del nuevo sacerdocio, donde la presencia divina, agradándose de todo el ritual, descendió para residir en el tabernáculo en medio de su pueblo y se manifestó con fuego, inaugurando el fuego del altar para los sacrificios. Como nos dice Levítico 9:24, de la presencia del Eterno salió fuego que consumió de sobre el altar del holocausto
y los hebos. Y cuando lo vio el pueblo, lo loaron con gran júbilo y cayeron sobre sus rostros. Ahora, estamos en condiciones de poder visualizar en nuestra mente el júbilo, alegría y fiesta que nuestro pueblo experimentó el día Seminí, día octavo, día glorioso, día de gran gozo y de gran fiesta, día donde viene nuevamente a residir el Eterno. Es un eufemismo. El Eterno con toda su gloria no viene a residir, pero sí envía su presencia al tabernáculo en medio de su pueblo. Si leemos nuevamente el comienzo de la lectura de nuestra parashá, antes de la primera palabra Seminí está la palabra Vayejí. Como hemos leído, Vayejí, Vayón, Aseminí. Entonces ahora vamos con la primera palabra, Vayejí. La palabra Vayejí conlleva en ella una situación de angustia o sufrimiento que se desarrollará en el transcurso siguiente de la lectura. Cuando dice la Torá y aconteció, por ejemplo, que bajó Judá, descendió de sus hermanos y dice y se casó y tuvo hijos, pero más adelante vemos que sus hijos murieron, los dos mayores. Y el libro de Esther dice y aconteció en los tiempos del rey Asuero, y sigue la historia y hay sufrimiento. Si no es por Hasén que los libra de la muerte. Vamos al libro de Ruth, dice y aconteció, y vemos a Elimelech y a Noemí con sus dos hijos, y se Moab, pero al final, siguiendo leyendo el libro, vemos sufrimiento, luego también gran alegría al final. Por lo tanto, cada vez que veamos la palabra Vayejí, casi siempre conlleva tiempo de amargura, de sufrimiento. El Eterno ya había dicho a Mosé en Éxodo 29:43, cuando está explicando cómo debe hacer el tabernáculo allá en el monte Sinaí, dice, porque allí me reuniré yo por cita con los hijos de Israel, y ese lugar será santificado con mi gloria, con mi presencia, con mi gloria. La más ligera profanación cometida en este recinto sagrado, en el Mishkan o tabernáculo, sería castigada, aun cuando viniera de aquellos que son más cercanos a Dios, los sacerdotes, encargados de velar por la santidad del santuario. Por eso está el ritual, apartarlos, lavarlos, vestirlos, consagrarlos, tenerlos 7 días allá para que empezaran a ministrar, porque el lugar lo había santificado Hasén con su gloria y ellos tenían que vivir en santidad y estar en santidad en ese recinto tan lleno de cabot. Y fue en ese día octavo, en medio del júbilo, que llegó la tragedia. Vamos a Levítico 10, 1 y 2.
tomaron Nadab y Abijú, hijos de Aarón, cada uno un incensario, y echando en estos fuego, pusieron sobre el incienso y ofrecieron ante la presencia del Eterno un fuego extraño para el Eterno, que a ellos no les había ordenado hacer. Eso se había ordenado hacer a Aarón todos los días de su vida, al sumo sacerdote. Y de la presencia del Eterno salió fuego que los devoró y murieron delante del Eterno. Por tanto, vemos en acción tanto Seminí como Vallejí, ya que no ha llegado el día de la eternidad y seguimos en este cuerpo imperfecto y ante la santidad que reside en el Mishkan tabernáculo se hizo delante del Eterno pecado de desobediencia, aunque sus motivos eran puros. El Eterno, que lo sabe todo desde el principio, nos lo dice al comienzo de esta porción. Ahora vamos a la sección de los profetas, que corresponde con nuestra parashá y se encuentra en 2 de Samuel 6, 1 al 23. Resumo un poquito para concentrarme luego en un punto. David decide traer el arca sagrada a Jerusalén en un carro nuevo. Ya David había conquistado, había unificado a Israel. Ya no eran tribus, sino era una nación y estaba unificada. Y había puesto a Jerusalén como la capital del nuevo reino. Y había paz. Y decide ir a buscar el arca, que creo que estaba ya con los filisteos, y traerla a Jerusalén. La llevaron desde la casa de Abinadab y conducían el carro Uza y Agio. Agio caminaba delante del arca, y David y toda la casa de Israel, atento a este texto, y David y toda la casa de Israel loaban alegremente a Elohim con todo instrumento. Y cuando tropezaron las vacas que portaban el arca, Uza extendió su mano al arca por miedo a que ésta cayera. Vemos que David caminaba delante del arca y toda la casa de Israel con gran alegría loaban alegremente a el Eterno con todo instrumento. Danzas, todos los instrumentos que tuvieran a mano, cada uno se llevaría su instrumento y a danzar todo el tiempo que el arca iba por el camino para entrar a Jerusalén y estar allí para siempre. Pero las vacas tropezaron y Uzá extendió su mano al arca por miedo a que ésta se cayera. Pero se encendió la ira del Eterno contra Uzá y Dios le hirió allí por el error y murió allí junto al arca sagrada. ¿Qué pasó aquí? El arca, bueno, luego lo explicaré.
Al igual que los 2 hijos de Aarón murieron después de la consagración del tabernáculo, como señal de la necesidad de una obediencia incondicional a las leyes del tabernáculo. También se produjo la muerte de Uza, de la misma forma. Quien había osado tocar el arca. ¿Por qué? Porque el arca, por mandato del Eterno, no se podía tocar, sino debía ser cargada al hombro, cogiendo las 2 barras que sobresalían de ella. Y así, ¿os acordáis que el velo, el arca de la presencia, donde estaban las 2 tablas, cuando estaba el lugar santísimo, las 2 barras salían del parojé o del velo divisorio? Esas eran las barras que tenían que cargar sobre los hombres para transportarla, nunca cargarla en un carro con bueyes o con vacas. En estos 2 casos, la intención de Uza y la intención de Nadab y Abihu era pura. Uza vio que se iba a caer el arca. El arca de por sí no se cae, porque el Eterno está en ella, en forma de tabla, claro, en forma de la Torá. Sin embargo, constituía un delito a la divinidad. Y es por eso que cayó juicio de Elohim en ambos casos. Por tanto, debido a la santidad de la presencia de Hashem en el tabernáculo y en el arca sagrada, el día de gran gozo nacional, por la transgresión de un mandamiento en cuanto a las leyes del santuario y del arca sagrada, vino a ser también un día de duelo. Seguimos la lectura y nos comenta que ya una vez David rectifica, llevando el arca a los hombros de los que la transportaban, en el versículo 6:13, porque nuevamente va a estudiar la Torá, se da cuenta que ha fallado y ya los hombros de los hombres, los levitas, llevarían el arca. David y toda la casa de Israel subían el arca del Eterno con gritos jubilosos. Nos dice el texto, esta es la segunda vez que la trae, que aquí ya no pasó nada, pero bueno, algo vemos. Nos dice el texto en 2 Samuel 6:16. Estaba el arca del Eterno entrando a la ciudad de David en Jerusalén, o Sión, que era antes la ciudad de David. Y Mijal, hija de Saúl, miró por la ventana y vio al rey David que saltaba y bailaba delante del Eterno, menospreciándolo en su corazón. Si seguimos leyendo el texto, una vez terminaron los rituales de las ofrendas, con motivo de que el arca sagrada y por extensión el Eterno estaba ya en la capital de Jerusalén, David se levantó y bendijo al pueblo y repartió a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como mujeres, a cada uno una hogaza de pan, una porción de carne y vino. Y el texto nos dice que todo Israel estaba de fiesta, el rey con todos sus súbditos
en un día tan señalado. Incluso nos dice que también las mujeres recibieron la bendición y una provisión de alimentos. Yéndose todos, se fueron gozosos a sus hogares. ¿Qué le pasó a Mijal? O Mical. Sea el motivo que fuera, por no estar en el lugar junto al rey y junto al pueblo, en tan solemne día nacional, donde por primera vez en la historia la presencia del Eterno moraría en Jerusalén, salió de ella en vez de bendición, desprecio en su corazón hacia David. Mijal estaba muy cerca de David en el palacio, pero muy separada de él en cuanto al amor, la visión, la comunión, el sometimiento, el espíritu y la dedicación que David tenía por Jasén, el autor de la vida. Segunda de Samuel 6, 20 al 23. Regresó David para saludar a su casa. Salió Mijal, hija de Saúl, al encuentro de David y le dijo: cuán honrado fue hoy el rey de Israel, que se ha descubierto hoy delante de las siervas de sus siervos, como se descubre cualquier hombre vulgar. Vamos a aclarar un poco este texto. David delante del arca no vistió sus ropas reales. Eso fue la palabra que le dice aquí, que se descubre. No como se muestra en una película, que se ve a David casi desnudo, sino que no vistió sus ropas reales. Se puso un efod que no era tampoco el efod de los sacerdotes, sino uno especial que distinguía dignamente a David por ser rey, que lo vestía. Seguimos con el texto bíblico, versículo 21. Y contestó David a Mijal: delante del Eterno, que me eligió por sobre tu padre y por sobre toda su casa, para designarme rey sobre el pueblo del Eterno, sobre Israel. Por eso tenía que alegrarme delante del Eterno, no delante de las siervas, ni delante de Israel. La visión estaba muy lejos uno de otro. Tenía la visión Mijal muy distante de David. Y sigue diciéndole David a Mijal: y me humillaré aún más que esto, y seré humilde a mis ojos. Pero respecto a las siervas que has dicho, aún seré más honrado por ellas. O sea, de mi trono de rey no he descendido. Es que he estado delante del Rey de Reyes, celebrando fiesta. Y es por eso que yo me quité mis ropas reales y me puse esta túnica bonita, hermosa, para que se viera la gloria del Rey de Reyes y el Señor de Señores en el arca. Y luego concluye el texto y dice: y Mijal, hija de Saúl, no tuvo hijo hasta el día de su muerte. La misma escritura nos declara que la decisión y la conducta de Mijal no fue agradable a Dios, porque hay una sentencia de juicio desfavorable para ella.
Y por no estar Mijal en el lugar donde debía estar, es que se privó de la bendición doble. Una, el regocijo de fiesta por el traslado del arca a Jerusalén, todo el tiempo, todo el camino, danzando, cantando, loando al Eterno. Dos, todos se fueron a sus casas con la bendición, tanto espiritual primero, porque los bendijo, y luego material en forma de comida, que de los sacrificios que David hizo de paz, allí se dio para todo el pueblo. Si ella hubiese participado en la gran fiesta, esas actitudes y palabras no hubieran salido de su boca. Porque ¿qué nos dice el texto? Que todas se fueron a sus casas con la bendición. Qué importante. Mijal, una hija del rey Saúl, nació en la realeza, esposa del más grande rey que ha tenido Israel, el rey David. Osó burlarse de un día tan grande, donde todo un pueblo se regocijó, burlarse de su esposo y acusarlo de que no lo hizo bien. Hubo sentencia para ella, y ahí nos deja la escritura, que no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Pero ¿dónde se encuentra ese texto? Vamos a 2 de Samuel 21 y leo. Hubo hambruna en los días de David, 3 años, año tras año. Pidió David delante del Eterno, consultó, y le contestó el Eterno, es por Saúl y por la casa de sangre, porque dio muerte a los Gibonim, a los Gabaonitas. Llamó al rey a los Gibonim y les habló. David llamó a su rey. Pero los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto del Emorí. Y los hijos de Israel les habían jurado la paz. Pero buscó Saúl matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Entonces dijo David a los Gabaonitas, ¿qué he de hacer por ustedes? ¿Y por qué? ¿Y con qué haré expiación? Para que bendigan la heredad del Eterno. Y le respondieron los Gabaonitas, no tenemos cuestión de plata y oro con Saúl o con su casa. Y tenemos deseos que un hombre sea matado en Israel. Y él dijo, lo que ustedes digan haré por ustedes. Y dijeron al rey, del hombre que nos aniquiló y que pensó contra nosotros para exterminarnos, para no permanecer en todos los límites de Israel, nos sean entregados 7 varones de sus hijos. Y los colgaremos ante el Eterno en la colina de Saúl, elegido del Eterno. Y dijo el rey, yo os los entregaré. Se complació el rey de Melfibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, su amigo, por el juramento ante el Eterno que hubo entre ellos, entre David
y entre Jonatán, hijo de Saúl. Y tomó el rey a los 2 hijos de Rispa, hija de Ayá, que dio a luz para Saúl a Armoní. Y a Mefiboset, otro Mefiboset. Y a los 5 hijos de Mijal, hija de Saúl. ¿Habéis oído? Y a los 5 hijos de Mijal, hija de Saúl, que dio a luz para Adriel, hijo de Barzilai, el Mejolatí. ¿Sabéis? Os aclaro un poco el texto. Sabéis que el rey Saúl le dio por esposa a Mijal a David. Pero cuando David tuvo que salir huyendo, Saúl nuevamente se la quitó como esposa a Mijal y se la dio a otra persona. Y con esta persona tuvo 5 hijos. Aunque hay un texto también que dice que estos hijos podrían ser de su hermana y ella los adoptó y los crió y pasaron a ser como si fueran suyos. No sé, el texto aquí dice que dio a luz para Adriel, pero este Adriel parece que era el hijo de Mijal, de Merá, una hermana de Mijal. Sea como fuere, estos 5 hijos los crió ella, digamos, los adoptó ella. A su hermana algo le pasaría. Y es por esto que aquí el texto te dice que eran hijos de Mijal, porque al adoptarlos se le considera como si los hubiera engendrado, porque los ha cuidado, les dio la vida al no tener ya madre. Entonces ella los quería como si fueran suyos, en el caso de que no fueran. Y repito, y a los 5 hijos de Mijal, hija de Saúl, que dio a luz para Adriel, hijo de Barzilai, el Mejolatí. Ya sabemos que con los años el escritor aclara algunas veces cosas que no estaban en el original como vivencia. Los entregó en mano de los Gibonim, los colgaron en el monte ante el Eterno, y cayeron los 7 muertos juntos. Sea como fuere, que fueran de ella, o los hubiera adoptado, porque eran sus sobrinos, hijos de su hermana, el Eterno cumplió la palabra. No solamente que no tuvo hijos, sino que los 5 que tenía, en el tiempo de su muerte, no había ninguno. O sea que si la mujer sabia, según Proverbios 14:1, edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye, con esta historia no seamos como la persona que ejemplifica. Si ella misma y no otra persona destruyó lo suyo, destruyó su casa. Nos dicen los comentaristas que no fue una decisión de David. Decir, pues este y este. No, sino que él fue allá a consultar al Urim y al Tumim, a los sacerdotes, y ellos, el Urim y Tumim, que es como consultar a Dios, dio los nombres de estos 7.
que tenían que pagar. Los 7 eran descendientes de Saúl, 2 hijos suyos con una concubina y 5 nietos. Tenían que pagar la muerte que Saúl había hecho a los gabaonitas sin aparente razón. Es por eso que vino la hambruna en Israel. Y cuando fue David a consultar al Eterno, dijo, hay una sangre que no ha sido satisfecha. El Eterno no quiere nada malo para sus criaturas y se duele cuando a sus criaturas las tiene que disciplinar para que se corrijan o nos corrijamos. Mi deseo es que todas aprendamos a través de este estudio para corregirnos y el Eterno no tenga que usar sus métodos para disciplinarnos. Espero, amadas, que disfrutéis estudiando la parashá y la explicación de Shemini en este Shabbat hermoso. Que el Eterno os bendiga a todas. Shalom, shalom.